La policía utiliza la fórmula V de L igual la raíz cuadrada de 20xL para estimar la velocidad de un coche en millas por hora, basado en la longitud L en pies de sus marcas de deslizamiento cuando frenas repentinamente en un camino de asfalto seco. Parte A. A escena de un accidente, un oficial de policía mide las marcas de deslizamiento de un coche. Ser 137 pies de largo. Aproximadamente, ¿cuán rápido viajó el coche? Para la parte A, nos dan la longitud de la marca de deslizamiento. Y se pide que encontremos la velocidad, que sería V de L para encontrar la velocidad, y la longitud de la marca de deslizamiento. Tiene 137 pies de largo, queremos encontrar V de 137. 137 es la entrada, y V de 137 será la salida o la velocidad. Esto sería la raíz cuadrada de 20 por 137. Que sería igual a la raíz cuadrada de 2.740. Ambas de estas respuestas pidemos redondearse a un lugar decimal, o el valor del décimo lugar, así que ahora vamos al calculadora. Así que el segundo x cuadrado trae la raíz cuadrada, 2740. Cerrar paréntesis, entrar. Así que el coche viaja aproximadamente 52.3 millas por hora. Parte B. Una de las personas involucradas en el accidente dice: estaba viajando 57 millas por hora cuando frenaba. ¿Cuánto tiempo de pies deben ser las marcas de deslizamiento del coche? Así que aviso en esta parte, nos están dando la velocidad o el valor de la función. Y queremos encontrar L, la longitud de la marca de deslizamiento. Si V de L igual 57 millas por hora. Queremos resolver la ecuación 57 igual la raíz cuadrada de 20xL. Para resolver por L, primero queremos deshacer la raíz cuadrada. Al cuadrar ambos lados de la ecuación, 57 cuadrados es 3.249. Y cuando cuadramos la raíz cuadrada, dejamos el radicán de 20 litros. Para resolver L, ahora dividimos en ambos lados por 20. Y, de nuevo, se nos pide redondar a un lugar decimal. Así que volveremos a la calculadora. Tenemos 3.249 divididos por 20. Así que el único lugar los 5 hexanewtones los cientos. Indica que se redonde. Esto sería aproximadamente 162.5 pies. Así que podemos decir que la marca de deslizamiento del coche debe ser aproximadamente 162.5 pies. Approximately 162.5 feet. Comparar esta respuesta con la parte A debe tener sentido. Aviso cómo viajó este coche 57 millas por hora. Con la longitud de la marca de deslizamiento de 162.5 pies, y en la parte A el coche viaja más lento. Aproximadamente 52.3 millas por hora. Y la marca de patinaje tenía 137 pies de largo. Espero que hayas encontrado esto útil.